vernos de nuevo y que podamos disfrutar un buen tiempo con la palabra de nuestro Dios. Estamos en el estudio del libro de Primera de Pedro. Ya vamos para el capítulo 4 y culminaremos luego de unas semanas más. Y hoy deseo, queridos hermanos, hablarles de la importancia de que todos nosotros seamos unos buenos administradores de la gracia de nuestro Dios. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil muchas veces hacerlo, pero es una obligación. El versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios nos llama a todos aquí a administrar lo que Dios nos ha dado. Y Pedro, en esta carta podemos ver que se enfoca fuertemente en dos aspectos que tiene que ver un administrador. Un administrador, en el sentido, podemos decirlo, de aquel que está llamado a tomar algo y poderlo llevar a que dé un mejor resultado, ¿cierto? ¿Para qué están los administradores? Para tomar algo, fructificarlo, cuidarlo, se supone poner sobre eso una muy buena ciencia o sabiduría para que cumpla sus objetivos. Ahora, sabiendo que tenemos una llamada en la cual, queridos hermanos, vamos a ser administradores, Pedro le dice a la iglesia lo siguiente. En el versículo 7 expresa: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Listo? Somos administradores, hay una realidad que tenemos. ¿Y cuál es esa realidad? Que el fin se acerca. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué haría usted? Son las, pongamos 7:45 para redondear. ¿Qué haría usted si hoy supiera que solo quedan 24 horas antes del fin? ¿Qué haría usted? Hoy le quedan 24 horas antes del fin. ¿Cómo lo viviría? ¿Cómo usted lo tomaría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Ah? Bueno, estoy sorprendido con el número de ideas que me han dado. Bueno, arrepentimiento, dices. La casa en orden, vas a ir a barrer, trapear. No, bueno. Poner todas las cosas en orden. Claro. ¿Con quién lo pasarías? Con los seres amados, ¿cierto? Ok. ¿Cómo pasarías ese día? Orando. Advertir, orar, llevar e invitar, digamos, a muchos seres queridos. Podríamos también observar cómo sería ese día, cómo lo viviríamos. Angustia muy honesta. Sí. Sí, cuando le dicen, por ejemplo, cuando a uno le dicen, usted tiene tal enfermedad que es una enfermedad mortal, ¿cómo le pone uno? Preocupado, angustia. Entonces no podemos decir que, vamos, creo que va a haber ahí desesperanza, como también
sentimientos de esperanza, es decir, se va a vivir ambas cosas, temor, miedo. Entonces en este texto nos está hablando Pedro diciéndonos claramente, el fin se acerca, sean buenos administradores de la gracia de Dios. Hermanos, ser buenos administradores es algo exigente. Y hay dos aspectos que quiero tocar en esta noche sobre esa administración de la gracia y le pido al Señor su bendición para que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones. Permítanme, oro, que no lo hice antes de arrancar la introducción. Señor, en esta noche te suplico por amor a tu nombre, que la palabra que vamos a compartir, por favor, entre allí, ilumine, Señor, nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que hoy podamos glorificar tu nombre a través, Señor, de lo que tú nos has dado en la palabra, la cual consideramos ser la mayor de las sabidurías que un hombre puede tener. Señor, unge, Señor, este tiempo, la presencia de tu Santo Espíritu sea orientándonos y guiándonos, porque necesitamos cada vez conocer más a nuestro Salvador y honrar a nuestro único, santo, verdadero y magnífico Dios. Gloria y honra a ti. Amén. Dos cosas que quiero enfocarme en esta noche, queridos hermanos. ¿Y qué nos habla la palabra de administrar? Considero que usted y yo debemos administrar en primer lugar el sufrimiento. Buscaríamos, no, administre los bienes, administre todo esto que le doy. Pero aquí estamos hablando de unos niveles de la esencia del hombre hacia la santidad. No estoy diciendo que usted tenga bienes, está mal. Lo que trato de decir es que a lo último, hermano, nada nos vamos a llevar de esta tierra. Lo que usted y yo nos vamos a presentar es nuestras propias vidas, hasta ahí, nada más. Por lo cual entonces es importante saber que ya viene el fin. Usted y yo aprendamos a administrar el sufrimiento en nuestras propias vidas. Ahora, eso no es algo que guste demasiado, pero el Evangelio es claramente expresado cuando dice que pasar por muchas dificultades es necesario para entrar en el reino de los cielos. Es necesario. El mismo versículo 12 de ese capítulo 4 dice: no se sorprendan del fuego de la prueba que ha sobrevenido. Lo voy a hablar dentro de 8 días, pero está en ese mismo contexto. El sufrimiento, la prueba hace parte de la vida cristiana. Filipenses 1:29 dice lo siguiente: que se ha concedido no solo creer, sino sufrir por él. Concedido es como un regalo, un permiso, no es porque lo hayamos buscado, sino es un honor que nosotros podamos sufrir por él. Entonces el sufrimiento hace parte esencial de la vida cristiana. Y aquí entonces él lo expresa de la siguiente manera. Vamos al versículo 1, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, Cristo experimentó los mismos sufrimientos que usted y yo experimentamos. El ser traicionado. ¿Cuántos de aquí no han sido traicionados? El ser maltratado, el ser golpeado, el ser escupido. Tantas cosas
que usted ha vivido también, Jesús las vivió. Y aquí Pedro nos quería mostrar a un Jesús de Nazaret que fue totalmente hombre, igual que usted y yo, pero totalmente Dios. Él experimentó hambre, angustia, la experimentó. Alegrías, claro. Gozo también. Unas buenas relaciones. Ser acusado, tratado de mentiroso, aún de endiablado. Cosas, digamos, supremamente complejas y él mismo lo vive. Y Pedro nos está diciendo, si Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros debemos que armarnos de ese mismo pensamiento, porque es necesario que entendamos que el sufrimiento hace parte de nuestra vida en el sentido siguiente, queridos hermanos, que hay una guerra. La palabra armaos es algo que viene del lenguaje de la guerra y las batallas. Entonces, nosotros vamos a padecer porque vamos a tener una batalla y una guerra en nuestras propias vidas, en lo que vamos a estar en este tiempo. Recuerde que el mismo Pedro dice más adelante que Satanás anda como león rugiente buscando entonces a quién puede devorar. Aunque sabemos que está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 22 del capítulo 3, que Él está entonces sujetos toda autoridad y toda potestad, pero todavía entonces no ha sido encadenado. Es decir, Jesús ha vencido y los exhibió públicamente. Pero usted y yo estamos todavía aquí siendo sujetos probados para saber de qué realmente nosotros estamos hechos. Si usted y yo vamos a batallar contra el pecado o no, si vamos a batallar contra la mentira o no, si vamos a batallar con las maquinaciones de las tinieblas y de Satanás. Cuando peleamos, se sufre. Una pelea trae mucho dolor. Por eso es importante, queridos hermanos, que usted y yo entendamos que el sufrimiento genera tres cosas en nuestro corazón o en nuestras propias vidas. Hablemos lo más amplio. ¿Qué sentido? Uno, nos lleva a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Es decir, realmente es usted o no alguien que moriría por Cristo. El sufrimiento también expone aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Es decir, nos damos cuenta de qué material estamos hechos, en qué he creído. El sufrimiento nos lleva a eso. El sufrimiento también es plataforma para que usted pueda dar testimonio a otros. Entonces, por eso, Él nos dice a nosotros, ármese del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesús venció el pecado. Y nosotros, queridos hermanos, cuando sea Cristo viniendo por su iglesia, seremos transformados y el pecado quedará totalmente atrás de nuestras vidas. Por ello, nos invita ¿a qué? A que ya no vivamos, dice el versículo 2, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso es supremamente interesante. Cuando uno se da cuenta por quién quiero vivir, me debo hacer consciente que va a haber sufrimiento en mi vida.
Porque hacer la voluntad de los hombres me hace más atractivo a ellos. Me hace mejor amigo. Si yo estoy con los amigos de parranda y todo y sigo en su parranda, me van a amar. Y dirán, ay, aquí viene Johncito, el alma de la fiesta. Pero si yo ya digo, hermano o amigo, yo ya no hago eso. Sí, agua fiesta, ya se acabó y comienza, ¿entiende? Las cuestiones y se levantará a veces, digamos, maltratos hacia uno. Yo tengo que tomar una decisión radical en mi vida. ¿Qué quiero hacer con los años que me quedan? Si soy honesto, yo llegué al Evangelio a la edad más o menos de los 20, ¿cuántos años, mami? ¿Hay 23? Al Evangelio no, a la edad de los 25 años. 25 o 26, bueno, por ahí. Es decir, la mitad del tiempo de mi vida presente la viví sin Cristo. Fue mucho tiempo. Mucho tiempo. Es mucho tiempo el que yo viví haciendo la voluntad de los hombres y no la voluntad de Dios. ¿Cuántos años vamos a seguir acumulando? Es la pregunta en los que se me ha dado la oportunidad de seguir respirando sobre esta tierra. Y escoger a Cristo, queridos hermanos, muchas veces es hacernos enemigos. Versículo 3 nos dice así: basta ya el tiempo pasado, dice, de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, a los incrédulos, entre otras palabras, a los que no tienen a Dios en sus vidas, a los que no son conscientes realmente de la voluntad del Creador. Basta ya de vivir así en el engaño, en la mentira. Ya basta, no más. Paren. Andando en lascivias, concupiscencias o deseos carnales, digámoslo así, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y vuelve y lo explica de manera muy radical. ¿Va a seguir usted viviendo en eso? ¿Va a seguir usted siendo ciudadano del mundo o extranjero y peregrino en el mundo? Basta. Basta ya de vivir en eso y aquello, en la mentira, en el engaño, en mi posición. Basta, porque el fin se acerca. ¿Qué pasa si nosotros, o si usted, querido hermano, o yo, hoy se marcha a la presencia del Señor? ¿Qué pasaría? Le pregunto, sea usted honesta y analícelo. Ya no le llegó la carta diciéndole tiene 24 horas, sino le queda un minuto. Seamos otra vez honestos. Entonces, ¿para quién he vivido? ¿Para hacer la voluntad de Dios o la voluntad de los hombres? Y es interesante que Pedro llegue y como que estuviera hablándonos al siglo XXI, ¿cierto? Y le dice a estos, a sus amigos o con los que usted andaba o los que le gustaba hacer esa voluntad,
ellos van a decir, oiga, qué cosa tan rara lo que usted se ha metido, hermano. Allá lo roban, le lavan el cerebro, comienzan a decir todo ese tipo de palabras. Y, y también van a comenzar a ultrajarnos o a tratarnos mal, a burlarse, a hacer todo lo que sea con el fin de volver a traer a su amigo a su vida anterior. Y lo montarán, hermanos. Y lo trabajará. Y harán todo lo posible para que ese vuelva otra vez a caer y estar haciendo la voluntad de los hombres. Y no descansará. Tomémonos uno, no más. Hagámoslo la última vez como para despedirnos, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas, hermano? Y la gente no se da cuenta. Estoy haciendo la voluntad de un incrédulo, hermanos. De un incrédulo. Recordemos que Dios es santo. No somos perfectos, pero si Dios nos da, queridos hermanos, un conocimiento es para que lo usemos. Si yo sé que la gravedad existe, yo no me voy a tirar desde la azotea de un edificio de 10 pisos. Ah, es que yo no sé que existía la gravedad. Si yo ya sé que si me tropiezo, me raspo, desde allá arriba, pues va a ser las cosas peores. Usted y yo tenemos que aprender a decidir para quién vivo. Y eso va a traer cortar con amigos, cortar con seres muy queridos, cortar con relaciones, cortar con muchas cosas. Y hay que hacerlo, hermanos. Porque para usted llega el momento de decidir qué es más importante. ¿Se ha visto los carros de los novios cuando salen de la boda que les colocan un resto de tarros y todo atrás? Eso es una forma de festejar y hacer ruido porque se va. Pero usted imagina que el carro de los novios a los 5 años tengan todavía esos tarros ahí atrás. ¿Sí o no que no? Eso a las pocas cuadras eso ya está destruido. Pero así somos. Cuando vamos a comenzar una nueva vida en Cristo, hermanos, tenemos que aprender a decir basta realmente de corazón a esto. Basta. Porque si no lo hacemos, no somos buenos administradores de la gracia de Dios. Yo le pregunto a los que han vivido esto, ¿por qué lo amaban sus amigos? Muy buena pregunta. ¿Por qué me amaban mis amigos? Claro, porque compartíamos ese tipo de vida, no por lo que uno realmente era. Y si invitaba y gastaba, más lo amaban a uno, era el corazón de la fiesta. Ay, mi Belén. Señor, por favor. Ah, el interés. Por eso, Él nos dice, no se preocupe por eso. No se preocupe porque lo ultrajen. No se preocupe porque tiene que llorar. No se preocupe si de pronto usted tiene que dar un paso aún en la misma familia. No es que el Evangelio, querido hermano, busque eso, sino que cuando Cristo es nuestro todo, tras Él iremos.
Es como el matrimonio. Se engancha uno a su amado o a su amada y aquí arrancamos algo nuevo. Dejarán padre y madre y serán una sola carne. Y ya uno recién casado, ya uno quiere su territorio. Ya uno es el gallo de esa gallinita. ¿Entiende? El dueño del corral. Es decir, es una nueva construcción y el cristianismo nos invita a eso. ¿A través de qué? De la santidad. De dejar las disoluciones. De decir realmente basta. No sigamos en algo allí porque ¿qué sucederá? Versículo 5 dice así. Porque pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Triste, pero todos los que lo maltrataron a usted, esas mismas palabras se las va a juzgar el Señor el día del juicio. A mí me parece esto terrible, hermanos. Pocas palabras nos está diciendo Pedro, vean, no se preocupe si se burlan de usted, si le dicen pandereta, le dicen el loco, el aleluya, el bobo, el crispeta. Ojalá que no, hermano, dando usted un buen ejemplo, ¿no? Que no sea usted el cristiano escondido ni nada, hermanos. Porque eso es temporal. Va a llegar un momento donde sus bocas se van a callar. Y terrible cuando se calle en el juicio. No solamente en la muerte. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en Cristo según Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Tengan esperanza. Que los que han muerto juzgados, digamos, como todo hombre, pero van a vivir por el Espíritu de acuerdo a Dios. Está diciendo a ellos, esfuércense porque hay resurrección. Entonces, queridos hermanos, aquí nos está hablando de lo importante de saber que seguir a Cristo vamos a encontrar sufrimiento en nuestras vidas. Lo vamos a hallar. Vamos a encontrar momentos que vamos a padecer por Cristo. Pero es necesario hacerlo. Vuelvo y reitero, mis palabras. ¿Qué va a hacer con su vida de aquí en adelante? ¿Qué vamos a hacer? Yo considero, hermanos, que debemos cada año ser mucho más piadosos, cada año más buscadores de la palabra de Dios, que cada año yo ya crezca más, que cada año yo pueda ser más útil para el Señor. Al fin y al cabo, lo que va a contar, hermanos, es lo que usted y yo hagamos por su reino, no por nuestro propio reino. Es lo más importante. Segundo, algo que debemos aprender a administrar bien y esforzarnos, queridos hermanos, en gran manera, es el amor. El amor los unos a los otros. Y tenemos que saberlo manejar.
Mas el fin de todas las cosas, versículo 7, se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos está diciendo? Administre bien el amor. Pero este es un amor, queridos hermanos, ferviente. Es decir, un amor intenso. Un amor que busca esa, digamos, esa voluntad del Señor. Y ese amor de los unos para los otros es necesario para exhibir realmente el carácter de Dios en una iglesia que se encuentra entonces preparada, porque sabemos que aquel día viene. ¿Está entendiendo, queridos hermanos, la implicación de estas palabras? Debemos amarnos aún en los tiempos de sufrimiento, porque el día viene y usted y yo debemos ser testimonio a otros para que la misericordia de Dios sea vista en una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, al ser nosotros conscientes de esta realidad, debemos tener entonces, digamos, una mente muy clara para manejar esta situación. Versículo 7 nos dice: sed pues sobrios y velad en oración. La palabra sobrio significa mantener en este contexto la calma. ¿Listo? Es decir, claros. No, es que el Señor ya viene. No, dice no. Se necesita mantener la cabeza bien puesta, porque muchos la van a perder. Con lo del coronavirus, Cristo ya viene, ya está tal cosa, son los últimos tiempos. Y sí puedo decir que es parte de las, digamos, de las plagas y señales finales, hermano. Pero no podemos entrar en un terror y no construyamos, queridos hermanos, un fuerte. Vamos a hacer una gran ciudad subterránea para que tal cosa. Y no crean. Ya debe haber personas haciendo esto. Y no he visto Facebook ni nada de eso, pero me imagino que estará sucediendo. Y sí, hermano, no podemos negarlo, la situación es delicada. Venía para acá en el carro y coloqué las noticias y hablan ya de 45,000 personas infectadas y ya van más de 1,000 muertos. La situación es delicada y sí tenemos que orar por misericordia y orar por misericordia de los que están en esa ciudad. Aún los pobres animalitos están sufriendo porque los están botando a la calle. Y la situación se pone peor si se hace eso, porque se vuelven focos. Ellos van a morir de hambre, alguna cosa va a suceder y se va a poner la ciudad peor. No sé, alguien decía que llegó una nube de cuervos. Entonces ellos son carroñeros y esos igualan por todos lados. No falta el que dirá en ese momento que sabe la fecha final de cuándo va a suceder. Y terrible. Van a decir fácilmente, el tiempo se va a acabar, como sucedió con los testigos de Jehová, comenzando el siglo XX, en 1914, vendieron todo lo que tenían y no llegó el 14, entonces dijeron, no, llega el 15, no llegó el 15, no, es como para el 20 y pucho, no llegó el 20 y pucho, no es para el 30 y algo, no, entonces para 1935 y así sucesivamente.
Otros se escapan, como la matanza que hubo en Waco y la matanza que hubo en Guyana, donde ese King Jones envenenó toda la iglesia y unos pocos se salvaron. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la mente clara, no es sobria. Es más, en una situación de esas, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, ¿usted no es que quiere estar con Cristo? Estaba pensando en esa idea un día que me tocó viajar y el vuelo me dejaba en Pereira. Entonces le dije a mi esposa que viajaba y pues yo siempre trato de nunca exponerla a ella a nada, trato de ser muy cuidadoso. Y le dije, mi amor, pues yo trato y yo llego allá. Cuando ella dice, no, yo le llego al aeropuerto y lo recojo. Yo sufría porque decía que no me vaya a perder la doña por ahí. Y cuando bajo pues, del avión y pues salir a la sala, ella no me reconocía. Y es que me regalaron en esa época que fui a una conferencia en Barranquilla un sombrero, vol- no sé decirlo, volteado. Ellos tienen volteado. Bueno, sí, el sombrero. Y entonces, claro, ella no me reconoció y cuando ella vio pasar un señor, ella dijo, ven, yo vi un señor muy bonito, muy guapo, atento. Y yo sí quedé que yo me le pasé, yo sí que me veía y ella como iba a probarla a ver. Cuando, sí, no, ella después cuando ya me dio cerca me reconoció. Y la felicidad cuando nos vimos el uno al otro fueron días estando por fuera. Y el gozo de encontrarnos. Pero a veces somos lo contrario. Usted se imagina una esposa que dice, uy, ya va a llegar. No, que se estrelle si había... ¿Ah? Sería horrible, ¿cierto? ¿Por qué debemos, queridos hermanos, perder la esperanza por la venida de Cristo? Y creo, hermano, que habrán cristianos que no entienden que aún le van a poner tablas a sus puertas el día que Cristo venga. Porque no conocieron, su mente no fue clara. Él nos llamó para decirle a este mundo, prepárense porque el día viene y usted tiene que estar a cuentas con Dios. Él va a pasar haciendo justicia, pero veré la carne, perdón, la sangre. También la carne la va a ver. Lo mundano lo va a ver. Pero él dice, veré la sangre y pasaré por alto. Es decir, allí ya ha habido el juicio, ha habido la justicia. Sobre ellos habrá entonces la salvación. ¿Por qué debemos tener la mente clara? Y lo dice ahí de una vez, para poder velar en oración. Porque si, hermano, usted y yo no estamos bien claros, no vamos a orar bien. Y los que entran en pánico, hermanos, no oran, ni se pueden mover, ¿sí o no? Oiga, hagamos esto. Por eso es que esas películas donde suceden cosas y no falta el que queda gritando, ¡ah! Yo creo, a mí me da como, para eso no nací con paciencia. Yo creo que le haría su cocotazo y dice, bueno, ¿se para o nos vamos de aquí? Que se saque el fuego, oiga, pues salgamos. Queridos hermanos, tenemos que estar claros, porque si no, no podemos interceder en el momento esencial en parte de nuestras vidas.
No podremos. Si usted y yo miramos cuál fue el momento más crucial en la vida de Jesús, se nos viene el monte Getsemaní. ¿Y cómo Él se acerca a ese momento crucial en su vida? Orando. ¿Con qué objetivo? Para poder llenar su vida de esperanza. Para poder llenar su vida, querido hermano, de confianza en Dios. ¿Cómo llegó nuestro Señor? Señor, pasa de mí esta copa. Esto es muy duro. Pero ¿qué resulta diciendo al final? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él entendió y comprendió, y aún dice la palabra, y los ángeles le sirvieron. ¿Qué sucedió allí? Él entendió ese plan de Dios. No estoy diciendo que no lo entendiera porque Él es Dios. Lo que estoy tratando de decir, que en esa humanidad que tenía Jesús, que estaba presentando en ese instante, porque sufrió y padeció igual que nosotros, la presencia de Dios fue entonces fortalecida. ¿Cómo culminaremos? ¿Cómo lo haremos? Pero si usted y yo no estudiamos la palabra, no entendemos la voluntad de Dios, vamos a estar como locos para aquí y para allá. Y tristemente a veces veo mucha gente, hermanos, que se escuchan 5 predicaciones en un día. Si yo con una tengo, hermano, y es tanto lo que el Señor le da de agenda que no sé cómo hacen. Solamente son muy buenos oidores, pero poco hacedores. Hay que tener la mente clara. Y escucha aquí que habla de tal doctrina, escucha este otro que habla de tal otro, y escucha de este que habla de tal cosa, y escucha aquel que tal otra. Hermanos, así no se afirma nadie. No tiene un pensamiento claro. Por eso debemos aprender a orar como nos enseñó Jesús, su nombre sea santificado. Es decir, como en lo que yo hago y vivo, que mi vida realmente santifique su nombre. Es decir, que yo estoy realmente mostrando el carácter de un Dios que es santo, y yo anhelo ver a un Dios santo. Debo vivir en santidad. Y cuando peco, perdóname mis pecados. Y cada día, Señor, dependo de tu gracia. Tú eres Dios. Nosotros somos como nada. Orar, Señor, hágase su voluntad, no la mía. Y ahí sí que luchamos. Señor, que tu reino venga y muchos se sometan a ese Rey maravilloso, a un Rey que salva, a un Rey que hace juicio. Señor, sé tú mi provisión en tiempos difíciles. Señor, por favor, perdona mis pecados. Señor, guárdame de la tentación. Señor, no deja que el mal me venza. Entonces, daremos testimonio a los de afuera que usted y yo realmente dependemos de Dios y que tenemos una esperanza real en nuestro Salvador. Y podremos decir, el fin de la pelea ha concluido. Llegamos a la meta de la carrera. Señor, ante ti. ¿Cómo viviríamos ese día? También en ese amor, queridos hermanos, el cual debe tener una mente clara, porque necesitaremos vivir cada día
en la fuerza de Dios. Amarnos los unos a los otros, versículo 8. Un amor ferviente significa un amor de profundidad, un amor largo, es como el sentido amorzote los unos por los otros, un gran amor. Ya Pedro nos había hablado en el 1:22 de un amor que no fuera fingido, un amor puro, un amor que honra a todos, 2:17, y que teme a Dios, un amor que siente lo mismo, 3:18, y nos invita entonces a vivir como 3:8, perdón, en Cristo, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, compasivos, no devolviendo mal por mal. No, es que yo esta me la saco, ni maldiciendo, sino por el contrario, bendiciendo. En este sentido nos está diciendo un tipo de amor que me pareció precioso y hermoso. Un amor que cubre. Un amor que cubre. No un amor que expone. Y no es que yo lo pase por alto. No, querido, no pasó nada, querido hermano, no, tranquilo. Ojos que no ven, corazón que no siente, te me hago yo loco. No, ese no es el amor, porque entonces no sería el amor de Dios. No es ignorar el pecado, porque entonces no daríamos testimonio. ¿Qué es el sentido de esa palabra? Si tiene usted la agilidad, vaya conmigo a Proverbios 10, versículo 12. Y miremos de dónde fue extraído. (10:12). Y ahí nos damos cuenta que está gobernando mi corazón. El odio despierta rencillas. La pelea. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Estamos hablando entonces de dos cosas ahí. Ahora, la palabra cubrirá significa refugiar, cobijar. En cierto sentido es una protección en amor, no en alcahuetería, sino en amor, esa vida. Vaya conmigo, por favor, al 17:9. Y esa otra vez la palabra cubre. 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces es, digamos, ese amor en el cual el uno al otro somos hermanos. Estás pecando. Y la hermana, por ejemplo, me dice: pastor, usted no está esto, tal otro. Pastor, por favor, cambie. Pastor, mire tal cosa. En su amor me está cubriendo. ¿Por qué? Porque vamos en un camino a encontrarnos con Cristo. Pero a veces pensamos que el cubrir los múltiples pecados es decir, no, yo le paso por alto, hermano, que usted sea adúltero. No, eso no, porque te amo. Yo no te juzgo.
No, eso no es así. Eso no es un amigo porque ese adúltero se va a ir al infierno. Entonces, es tratar que el pecado de ese hermano no se vuelva mayor. Eso es curia. Eso es curia. Que no le coja ventaja. O peor, que la cuerda que lo sostenía se rompa. Porque el término que nos da la palabra en Romanos es como, en griego, es como si una persona ya va hacia una falda y su propio peso lo lleva. No hay que empujarlo, él mismo se cae. Si no es porque algo lo detiene. Ese es el amor que debemos manejar. Aprender a perdonarnos los unos a los otros, por favor. Porque es que vamos en el mismo camino. Ninguno de los que estamos aquí le salen las lucecitas de la santidad, hermanos. No conozco al primer cristiano que haya hecho transfiguración. Todos estamos en camino y somos todos pecadores. Que si Cristo no nos salva, ninguno estaríamos allí. También ese amor debe estar expresado en la hospitalidad, versículo 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Sin murmuración. Recordemos los tiempos de esta palabra. En ese tiempo no es que existiera el hotel Jerusalén Plaza, no, cierto, no. Belén Inc., nada de eso. Pronto había un mesón y pare de contar. Ahora, el hospedaje era necesario en esa época porque los misioneros, el evangelio dependía del hermano para poder seguir llevándose al mundo entero. Entonces, ¿qué sucedían? Las casas se tenían que abrir para que allí se hospedasen esos misioneros, los evangelistas y muchas otras personas. Entonces, el pueblo tenía que ayudarse los unos a los otros para poder llevar el evangelio, la misión cristiana a muchas personas. Es decir, se dependía de los hermanos para el evangelio. Una de las cosas bonitas de ir a Humanes, aunque allá la iglesia o la casa pastoral uno se hospeda, el alimento lo da la comunidad. Y cuando uno menos piensa, llega una de esas morenas con una cosa grande y como 5 o 6 pescados, y uno ya haciéndose agua a la boca. Y después llega otra hermana y trae otra cosa, y después trae otra. Y se abren sus casas para que uno los visite. Es hermoso ver cómo es ello. Ahora, queridos hermanos, estamos en una sociedad muy individualista. Si yo tengo plata, pago un hotel. Yo no. Pero a veces se nos olvida que algunos han hospedado ángeles. Y se nos olvida que el que recibe un profeta, bendición de profeta tiene. Que recibe un pastor, bendición de pastor y así sucesivamente.
Este es un punto supremamente delicado, porque si yo no tengo discernimiento, me va a llegar a mí cualquier hablador mentiroso y engañador aprovechándose de esta dirección. Pero sí podemos apoyarnos los unos a los otros. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Que hay bendición cuando yo puedo realmente hospedar a un hermano en casa. Por ejemplo, abrir mi casa para que se comparta el Evangelio. Porque ¿cómo se predicaba en esa época, hermano? No había iglesias. Entonces, en tal lugar era la casa de la doña tal o de don Carlos, por ejemplo, y en ese lugar se predicaba y esa persona entonces debía abrir su casa y eso iba a generarle esfuerzo, claro. Entonces, por eso hagámoslo sin murmuración. Ahorita volver a hacer tinto, buñuelos y ese hermano que come como gorgojo después de dieta, no. Sino hagámoslo con qué? Con gozo, con amor. Es un privilegio cuando uno puede compartir con realmente personas de Dios que edifican, no el que lleva el chisme. No, pero siempre que yo le abro porque eso la palabra dice, lo que me trae es chisme, amargura y basura. Cuidado. O doctrinas contrarias. Cuidado. Es mi casa, la casa de Dios. Nosotros hemos tenido el privilegio de hospedar personas especiales y hemos tenido una amistad y una relación muy linda. Personas que jamás pensarían que podían estar en nuestro hogar. Marcos Vidal, Félix Ortiz, unos jóvenes que tienen también misiones muy especiales. Es decir, hemos podido compartir con ellos y tomarnos un tinto con una persona que ha tenido recorrido al Evangelio. Ha sido especial. Usted se imagina, hago un barrido de la iglesia, puedo decirlo. Usted se imagina la bendición que puede haber teniendo un hombre o una mujer de Dios ahí, lo que uno puede aprender esa noche sin quererlo. Un pastor una vez estuvo en un lugar en el cual fue invitado a que se hospedara. Y mientras ese pastor estuvo en ese lugar, Dios le reveló situaciones sobre la familia especial. Luego, ese hogar generoso habla con el pastor. ¿Cómo le fue? No, qué bendición. Fue un tiempo muy especial. Gracias por su hospedaje. Y tuvo la oportunidad este hombre de orar por esa familia sin que esa familia estuviese. Recorrer lo que esa familia tenía. Y realmente de corazón poder entender cosas especiales para esa familia que le pudo expresar bajo bendición de pastor. Y sé que fue de gran bendición para esa familia. Por eso, queridos hermanos, a veces es un privilegio porque podemos aprender a ser atentos a muchas circunstancias. Y en ese momento había una señora que trabajaba para esa familia y ahí estaba su niña. Comentaban sobre ese testimonio de que ese pastor comenzó a hablar sobre un hombre que de niño sufrió tanto. Y la otra persona decía a su interior, qué bueno que se está hablando porque esto le sirve a tal niña que está viviendo un momento de dificultad donde ella siente que su padre no le ama y viendo un testimonio durísimo de una persona que ahora era cristiana y fue rechazada.
¿Por qué se dio eso? Porque Dios utilizó el abrirnos mutuamente, amarnos, ayudarnos para llevar el evangelio. Entonces, hermanos, no murmuremos. De pronto usted va a tener en su casa un grupo de estudio bíblico. Qué lindo sería para poder edificarnos mutuamente. Y por último, un amor de servicio, expresado en el servicio. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable no lo que quiere, sino que conforme a las palabras de Dios, es decir, hable las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pedro divide el servicio en dos aspectos. Él está diciendo a los que hablan, es decir, aquellas personas que tienen la obligación de entregar la palabra. Eso no solamente es el pastor. La profesora de escuela dominical también tiene que hablar las palabras, no de ellas, sino de Dios. Los diáconos, cuando se reúnen, tienen que hablar las palabras de Dios. Las mujeres, padres cuando oran por sus hijos, todos aquellos que expresen la palabra tienen que hablar entonces la palabra de Dios. Y hay que hacerlo ¿para qué? Para el beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el día viene. Entonces, queridos hermanos, no son las palabras de ellos, sino la palabra de Dios. Y cuidado con eso. Porque estamos en unos tiempos donde hay muchos que les gusta hablar sus palabras. Y es que someterse a Cristo no es sencillo. ¿Y en qué se da cuenta uno que se hablan solamente sus palabras, no las de Cristo, sino las palabras de aquella persona? Porque siempre tiende a lo mismo. Si hay personas que solo hablan de, por ejemplo, de prosperidad, y bueno, y no habla de otro. Otro solamente habla que usted está, pero mejor dicho, hasta el cuello en el estiércol, por ejemplo. Y no, la Biblia dice, hablemos todo el consejo de Dios. Es toda la palabra, es toda la palabra. Cristo viene, sí, pero también tenemos que predicar entonces cómo ser una iglesia sana. También debemos predicar entonces cómo yo debo ir preparando mi corazón. ¿Hago entender? Entonces es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. En eso debemos ser cuidadosos. Y el que ministra, es decir, el que sirve, que es la palabra ministro. Ministre ¿cómo? No en sus propias fuerzas, sino conforme al poder que Dios da, hermanos. ¿Por qué vamos a ser honestos? Eso no es tan fácil. Y si no tenemos el amor de Dios para servir, no es sencillo. Por ejemplo, nuestros diáconos, mientras que ustedes están sentaditos, ellos están paraditos, mirando qué necesitan. ¿Se cansan? Claro. Muchos vienen de trabajar, claro. Muchos ponen su tiempo aquí, sí. Pero lo hacen en amor y tiene que ser en el poder de Dios. El amarnos los unos a los otros, o si no, no, qué duro. Tantos tintos, esa gente sí que toma tinto. No, ¿cierto? Volver a terapiar esto. No.
Y verdad que es bonito valorar cómo cada uno servimos los unos a los otros. A mí me encantaría, hermanos, poder cantar como canta Catherine. No sé cómo en esos pulmoncitos tan chiquitos tiene tanta voz. Yo no sé, la hizo con un bafle, pero de ojos comprimidos, pero que suenan duro. Ahí sí puedo ver, hermana, porque eso es tecnología del cielo. Ella puede cantar sin micrófono y la iglesia la puede escuchar. Eso sí, no me cabe la menor duda. Por eso yo no le da, en ningún momento trato que ella se ponga brava, porque donde me grite, se me cae el pelo. Pero es lo que Dios le ha dado. ¿Y ese don es para quién? Para ella, para que tú te ministres en tu propio don, en el poder de Dios. No. ¿Para qué? Para que nos ministremos los unos a los otros. Y ella en su ministración que hace a nuestras vidas, ella está siendo ministrada. Y el tiempo que ella dedica a Dios para poder hacer su función como debe hacerlo. Yo les he dicho, por mí, yo quería siempre ser de la alabanza. Por mí ese sería mi gusto. Señor, anhelo eso, ser de la alabanza. Pero Dios fue el que me dijo, va a predicar. Y a veces yo los veo y pero cojo la pandereta y no me hace ya. Entonces me das ya hasta miedo a aplaudir porque pero cada uno ministremos lo que ha dado. Por eso nos vamos a sorprender, queridos hermanos, lo que usted tiene en su corazón. Que no es suyo, fue un regalo que Dios le ha dado. Y prontamente vamos a escuchar otras voces, por ejemplo en la alabanza, que van a ministrar. Y otros predicadores, hermanos, otras personas en escuela dominical ayudando a nuestras hermanas, porque se necesita mucho más diáconos y poder que servir en el amor de Dios. Servir, hermanas, es que a veces vemos, no, es que el que más se ve allá es el que predica y de pronto la niña de alabanza. Eso, no, hermanos, Dios a todos nos bendice, porque yo puedo venirme y pararme acá y predicar con un corazón contrario a Dios. Pero allá hay un diácono que le ama a usted realmente de corazón y ama al reino de los cielos. A ese Dios lo lleva en su gran favor. Porque Dios no ve lo que ven los hombres, hermano. Dios ve el corazón, lo profundo, el amor. Eso me parece hermoso usted llegar aquí, hermanos, y terminamos la palabra que hoy como que hablé harto. Y saber usted que hubo unas personas que se preocuparon para que usted se tomara un cafecito antes de irse. ¿Usted no me parece eso lindo? ¿Usted no me parece lindo que usted llegue y encontró una iglesia limpia? ¿Por qué lo hacen? Porque aman al Señor y aman a su pueblo. Ministrémonos, por favor, todos en la fuerza de Dios. ¿Con qué objetivo? Que glorifiquemos a Dios. Si usted y yo vivimos así, hermanos, si vivimos así,
lo honraremos. Por eso dígale al que está al lado, viva así para honrarle. Jessica, por ejemplo, yo escojo a alguien al azar, no es que lo tenga predeterminado, pero Jessica viva para adorar a Dios. Nidi viva para adorar a Dios. Andreina viva para adorar a Dios. Doris, vivir para adorar a Dios. Porque hay una esperanza hermosa. Y quiero hablarle de la esperanza. Regálame 2 minutos. Le prometo, termino. 2 minutos. Versículo 20 del capítulo 3 nos habla de lo siguiente. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Por agua, perdón. ¿Qué nos está diciendo Pedro allí? Vivamos para Dios. Aunque venga esa inundación, aunque vengan tiempos difíciles, Él es el que salva. Por eso vivamos para darle gloria a nuestro Dios. Amén. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Por eso es lindo como termina ese versículo 11. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es por Él, en Él. Nos enfocamos en Cristo y traeremos la ofrenda correcta. A quien pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al único Dios santo y verdadero. Al sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. Amén. Vivir para Él. Vivir para Él. Señor, gracias. Por permitirnos administrar una gracia tan maravillosa. El saber que decisiones que nos conllevan a vivir para ti va a traer dolor a nuestro corazón muchas veces. Pero gracias porque podemos decir que los años que nos quedan en la carne los viviremos entonces para ti. Ayúdanos a ser conscientes de esa verdad. También te ruego, Dios de los cielos, que hagas, Señor, que nuestro corazón ame en verdad. Abriendo mi casa, Señor.